La globalización y el neoliberalismo parecen ser lo mismo. Sin embargo, un análisis más cuidadoso permite reconocerlos como fenómenos esencialmente distintos. En su caso, la globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo. Mientras que, el neoliberal, es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertenecientes, o al servicio, de las clases sociales propietarias del capital en sus diversas cimas. La convergencia de ambos procesos, forma la modalidad bajo la que se desarrolla el capitalismo en la época actual. La globalización, concepto que hace referencia a un proceso económico, social, político y cultural, como concepto abstracto expresa la nueva modalidad de la expansión del capitalismo a partir del último cuarto del siglo XX. Define las transformaciones económicas, políticas y sociales ocurridas en todo el mundo a partir del éxito de la desregulación a mitad de los años 70, que posteriormente se intensificaron después del colapso del socialismo real a finales de los años 80. Si bien el proceso de globalización es irreversible y, en algunos aspectos, independiente de lo que hagan los gobiernos, otra cosa es la ideología basada en la globalización, la ideología del free market, el neoliberalismo, eso que se ha llamado también fundamentalismo del libre mercado. El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución, circulación y consumo al fundamentalismo del libre mercado, así como de la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante, o su fracción hegemónica. Uno de los aspectos que los abogados de la globalización utilizan con mayor frecuencia, de manera apologética y sin ofrecer confirmación alguna de sus dichos, es que la globalización en su modalidad neoliberal trae consigo una serie de oportunidades igualitarias. Los hechos, sin embargo, indican todo lo contrario pues, hasta el momento, el proceso globalizador neoliberal en ninguna parte ha acarreado beneficios compartidos, en todo caso ha mantenido y reforzado los aspectos esenciales del capitalismo, la relación de producción, por ejemplo, basada en la explotación del trabajo por el capital, cuyo desarrollo desigual significa mantener y profundizar las diferencias sociales y regionales que él mismo crea. En este sentido, el economista egipcio Samir Amin, 1999-30, advierte que la expansión capitalista no implica ningún resultado que pueda identificarse en términos de desarrollo. Por ejemplo, en modo alguno implica pleno empleo, o un grado predeterminado de igualdad en la distribución de la renta. El propio Amin encuentra la razón de la desigualdad en el hecho de que la expansión del capitalismo se guía por la búsqueda de la máxima ganancia para las empresas, esto es, sin mayor preocupación por las cuestiones relacionadas con la distribución de la riqueza, o la de ofrecer empleo en mayor cantidad y calidad. Por su parte, el sociólogo francés Alain Touraine, 1994. 10, apelando a la historia del desarrollo capitalista es, aún, más contundente cuando escribe. La afirmación de que el progreso es la marcha hacia la abundancia, la libertad y la felicidad, y de que estos tres objetivos están fuertemente ligados entre sí no es más que una ideología constantemente desmentida por la historia y más aún, lo que se llama el reinado de la razón, ¿no es acaso la creciente dominación del sistema sobre los actores? ¿No son la normalización y la estandarización las que, después de haber destruido a la economía de los trabajadores, se extiende al mundo del consumo y la comunicación y no es acaso en nombre de la razón y de su universalismo como se extendió la dominación del hombre occidental, varón, adulto y educado sobre el mundo entero? De esta manera, se puede afirmar que la expansión capitalista en su etapa de globalización neoliberal puede ser cualquier cosa menos un proceso capaz de permitir mejores niveles de bienestar para la mayor parte de la población. Los siguientes datos permiten aproximarse a las condiciones de desigualdad en el ingreso y la pobreza existentes en el mundo capitalista. Al finalizar el siglo XX, de acuerdo con el Banco Mundial, una sexta parte de la población mundial, 16,6%, percibe cerca del 80% del ingreso mundial, lo que implica un promedio de $70 diarios. Al mismo tiempo, el 57% de los 6.000 millones de habitantes del planeta que viven en los 63 países más pobres recibe solo 6% del ingreso mundial, es decir, sobrevive con menos de $2 por día. En América Latina, el número de pobres se mantuvo arriba de los 200 millones de personas. Y en México, los ingresos anuales de los trabajadores cayeron durante 1999 a casi la mitad del nivel alcanzado en la primera mitad de los años 80.
Entre 1995 y 1999, el ingreso mínimo obtenido por un trabajador mexicano fue de $768 anuales, cantidad inferior en 42% a los $1,343 anuales registrados entre 1980 y 1984. Saldívar, 2000. 42. Actualmente, reconoce el Banco Mundial, BM, existen 1.000 millones de personas en el mundo que luchan por sobrevivir con menos de $1 diario. La jornada, 27 de mayo de 2004. 25. A su vez, en la tercera reunión cumbre entre los jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los de la Unión Europea, celebrada en mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, advirtió que en 1981, después de la crisis de la deuda y al inicio de las reformas estructurales de orientación al mercado, en América Latina existían 35,8 millones de personas en extrema pobreza, cifra que aumentó a 50 millones en 2001. La jornada, 28 de mayo de 2004. 11. Esta situación de empobrecimiento de millones de personas y de regiones en todo el mundo, agudizadas por las políticas de ajuste estructural diseñadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, a los países dependientes, con el apoyo entusiasta de una parte de sus gobiernos, ha logrado, sin embargo, despertar una creciente inquietud entre cada vez más amplios sectores sociales que empiezan a considerar que su condición puede cambiar a condición de establecer los mecanismos necesarios para regular socialmente el proceso de expansión capitalista con el propósito de contrarrestar sus perversos efectos sobre la mayor parte de la población. Lo cual implica, y exige, un proyecto político alternativo. Si bien la globalización se considera como un proceso histórico concreto del capitalismo, crece la duda entre intelectuales, académicos y diversos grupos sociales, respecto de que ese proceso pueda transcurrir por una vía única, la del libre mercado, y empiezan a demandar a los gobiernos nacionales medidas para su control y dirección para revertir sus resultados, entre otros. La falta de crecimiento, el desempleo, el aumento social y regional de la pobreza, la exclusión, la intolerancia y el aniquilamiento de las diferencias culturales. Expresando esa preocupación, José Fernández, 1999. 13, escribe. Es evidente que dejada a sus anchas la globalización no produce equilibrios y justicia, sino exactamente lo opuesto. Por eso hay necesidad de ponerse al frente de ella para conducirla adecuadamente. Este tipo de propuestas, que abiertamente plantea la posibilidad de conducir el proceso de globalización hacia objetivos socialmente predeterminados, por supuesto, abre la necesidad de los análisis críticos para encontrar posibles vías alternas para afrontarla, construyendo un Estado capaz de asumir sus responsabilidades como garante del interés colectivo y de satisfacer los derechos sociales, muchos de ellos anulados hoy por la política neoliberal. Desplazamiento del Estado. Cuando el Estado perdió eficacia para cumplir con los fines de acumulación del capital, el libre mercado se convirtió en la propuesta política del capital financiero transnacional con miras a sostener y, sobre todo, apresurar el proceso de globalización y mejorar las condiciones de la reproducción del capital. En otras palabras, la globalización es un fenómeno histórico, marcado por la desaparición del llamado socialismo real, vinculado a un proyecto político diseñado e impulsado por una clase social hegemónica propietaria del capital y que, entre otras cosas, implica el desplazamiento del Estado de la actividad económica. En consecuencia, se impone una modalidad capitalista sustentada en el libre mercado, lo que, simultáneamente, implica cambios culturales y políticos que responden a la imposición y desarrollo del proyecto en su conjunto. Ese proyecto político, sin embargo, pasa por alto la historia del capitalismo, cuya constante ha sido el intervencionismo estatal, en ocasiones para asegurar el funcionamiento del mercado, otras veces con el fin de impedirle, al capitalismo, frustrar de manera demasiado severa necesidades humanas esenciales de estabilidad y seguridad y, en otros momentos, para cumplir ambos objetivos. Gray, 1999. 37. El desplazamiento del Estado y la imposición del mercado en la actividad económica, tal y como previeron correctamente distintos sectores sociales opuestos a la privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales, trajo consigo formas crecientes de exclusión social, elevó los niveles de desempleo y pobreza, además de agudizar la polarización en sociedades ya de por sí proclives a la polarización.
Al mismo tiempo, los servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda, la energía eléctrica, el agua potable y, en general, todos los referidos a la seguridad social, al dejar de ser bienes y servicios proporcionados por el Estado han empezado a perderse como parte de los componentes inalienables de los derechos ciudadanos y se han convertido en meras mercancías intercambiadas entre proveedores privados y clientes que actúan en el mercado al margen de cualquier consideración social y, mucho menos, de la responsabilidad gubernamental de atender las necesidades de la población, con el fin expreso de disminuir las desigualdades sociales y regionales, de cómo se impuso el neoliberalismo. El neoliberalismo comenzó a imponerse en el mundo a partir de una avasalladora crítica a la intervención del Estado en la economía, que en los hechos pasaba por anular y mercantilizar los derechos conquistados por las clases trabajadoras a lo largo de muchos años de lucha. El brutal ataque contra el estado de bienestar, emprendido por los ideólogos neoliberales en las décadas de los 70 y 80, tuvo que ver con la conversión de los derechos sociales en servicios mercantiles que solo pueden ser adquiridos en el mercado a los precios fijados por la oferta y la demanda. Al efecto, se fortaleció la idea de que el Estado resulta ineficiente para producir bienes y servicios. Por tanto, se defendió la idea de que únicamente los dueños del capital son capaces de reconocer correctamente las señales que envía el mercado y responder a ellas de manera eficiente, lo que garantiza no solo el uso más productivo de los factores de la producción, sino también producir los bienes y servicios socialmente necesarios en la cantidad y calidad con que los consumidores los demandan. De esta manera, se concluía. Si el mercado todo lo resuelve y, además, lo hace de manera eficiente, el Estado nada tiene que hacer en la actividad económica, cuya forma natural de desarrollo se encuentra en el mercado, donde el equilibrio económico se alcanza sin necesidad de la intervención estatal. El desplazamiento del equilibrio entre Estado y mercado en favor de este último, se ha reforzado con una pertinaz ofensiva en el terreno ideológico que, por un lado, sataniza al Estado y, por el otro, exalta las supuestas virtudes del mercado y su libre funcionamiento. Incluso, el sentido común neoliberal sostiene que siempre será preferible sacrificar la democracia al bienestar de la población, el pueblo quiere comer y luego ser libre, haciéndolas excluyentes y negando la posibilidad de alcanzar ambas, aunque nunca se expongan las razones de tal negación. Declarado el Estado ineficiente, se agregaron otros agravios. A las víctimas de la iniquidad inherente al capitalismo, se les acusó de incompetentes e incapaces de aprovechar las oportunidades que brinda el mercado a quienes se muestren atentos a sus señales y sepan comprenderlas y atenderlas en beneficio propio y de los demás. 7. Ahora bien, para actuar en el mercado es preciso conocer sus reglas y adquirir las habilidades y competencias que permitan su adecuado diagnóstico y manejo, como la única posibilidad de alcanzar el éxito en una sociedad donde se agudiza la competencia contra los demás. En consecuencia, se exige al gobierno dejar de asumir actitudes intervencionistas, paternalistas y populistas que pervierten el funcionamiento de la economía y terminan inhibiendo la iniciativa individual. Finalmente, la imposición del neoliberalismo como la modalidad actual de la expansión del capitalismo requiere, también, la homogeneización cultural, es decir, para que la modalidad neoliberal avance es necesario eliminar las diferencias culturales y reconocerla como la única opción. En otras palabras, las costumbres, los hábitos y, aún, las representaciones simbólicas de cada cultura nacional deben desaparecer para asumir las únicas posibles, aquellas que nos permiten una actitud de pasiva, positiva, diría algún engallado neoliberal, aceptación de la globalización neoliberal. Si la economía es global, lo debe ser también la cultura. ¿Cuál es el sustento de la nueva cultura única, globalizada? Para empezar, el concepto de ciudadanía con el que la propia burguesía había igualado a todos los mayores de edad, un ciudadano un voto, ha perdido importancia frente a la noción de consumidor universal. Aquel que en Asia o América, África, Oceanía o Europa consume los mismos bienes y servicios proveídos por empresas transnacionales. En otras palabras, se propone una nueva categoría cultural económica, la de consumidor global, cuyo estatus lo determina su capacidad de adquirir bienes y servicios en el mercado. Al mismo tiempo, de grado o por fuerza los países empiezan a formar regiones donde se diluye la identidad nacional, lo que provoca el júbilo de quienes sostienen que la cultura ha de ser cosmopolita y universal, o solo será una mera expresión limitada y provinciana. De esta manera, no se reconoce a las otras culturas y se les niega toda validez pues se las considera como expresiones atrasadas y marginales de la cultura global hegemónica, moderna.
El sentido común neoliberal. Dudar o intentar discutir los principios que sustentan el proyecto neoliberal, enfrenta prejuicios e intereses culturales y políticos fuertemente arraigados entre los sectores hegemónicos de la sociedad, los cuales, una vez adquirida la convicción de que su camino es el único posible, difundieron entre el resto de la sociedad mediante el siguiente y dogmático apotegma: todo lo relacionado con lo estatal es malo e ineficiente, mientras que el mercado concentra todo lo bueno y eficiente. Simultáneamente, desde el poder se forjaron y desarrollaron otras verdades incuestionables, cuya creencia ha empezado a integrar lo que podemos llamar el sentido común neoliberal, cercano a la fe, que ha enraizado profundamente en el suelo de las creencias populares y el conocimiento convencional a partir de una poderosa ingeniería de consensos que tiende y fortalece al pensamiento único. Surgido de los prejuicios y los valores de la clase hegemónica e impulsado socialmente por los sectores medios, el sentido común neoliberal es infalible, no se equivoca cuando enjuicia y termina enseñando al conjunto de los miembros de la sociedad cómo deben conducirse racional y moralmente, lo que deben pensar y hasta los límites en que deben pensarlo. El sentido común neoliberal parte de varios axiomas fundamentales, como el siguiente: lo que es bueno para mí es bueno para todos, por eso sus juicios finales siempre son acertados y sensatos, pues derivan de valores universales y eternos, es decir, válidos ayer, hoy y mañana. El sentido común, o la sensatez socialmente aceptada, considera al modelo neoliberal como el único racional, fuera de él no hay nada, o muy poco y de escasa importancia, a lo más sujeto de redención por el capital o los ejércitos imperiales. Este racionalismo, asumido por el neoliberalismo como aquello que lo legitima, supone: primero, una visión del mundo que afirma el acuerdo perfecto entre lo racional, coherencia, y la realidad del universo. Excluye, pues, de lo real lo irracional y lo irracional. Segundo, una ética que afirma que las acciones humanas pueden y deben ser racionales en su principio, su conducta y su finalidad. Morin, 1984. 293. En esta concepción se excluye todo aquello que se presenta como opuesto a la racionalidad, a la modalidad neoliberal del capitalismo, así como aquello que le es ajeno, lo irracional, y que escapa a su lógica. Por ejemplo, lo racional en la modalidad neoliberal es orientar al mercado toda acción humana con el fin de obtener el máximo beneficio. Por tanto, es irracional la conducta que no persiga ese fin. Y será irracional todo aquel que tienda a negar ese principio y esa conducta social. Por eso, quien se oponga al neoliberalismo, sencillamente está fuera del sistema racional en el extremo, carece de cualquier racionalidad y los locos no hacen historia. Los principios detrás del sentido común neoliberal, son la creencia en verdades absolutas y, sobre todo, la validez del pensamiento único. Ambos forman también parte del sustento ideológico neoliberal, que dispone de un catálogo muy amplio de certezas a partir de un principio básico, por supuesto incuestionable, que el sentido común acepta en nombre del realismo y el pragmatismo. Lo económico debe predominar sobre lo político, pues lo determina y preside. De esta manera, la razón económica termina sustituyendo a la razón social, la ganancia se convierte en el emblema social por excelencia y nada que se le oponga es admisible. Destrucción del Estado Nacional. La extinción práctica de la idea de nación, supuestamente subsumida bajo la corriente civilizatoria de la globalización, así como la imposición de políticas orientadas hacia el mercado, dieron lugar al debilitamiento de los Estados nacionales. De esta manera, la expansión de la esfera de actividades económicas más allá de las fronteras nacionales, comienza por degradar el concepto de nación para reducirlo al de mercado. Así, los estados nacionales, especialmente los ubicados en la periferia capitalista, han sido consciente y pertinazmente debilitados cuando no salvajemente desangrados por las políticas neoliberales con el fin de favorecer el predominio, sin contrapesos, de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Aquel Estado que actuaba para corregir las disfunciones del mercado y alcanzar la estabilidad económica, particularmente en la época de crisis, parece no existir más. La separación de la política de lo económico ha dejado sin responsabilidades al Estado en aspectos tales como la producción y distribución de bienes y servicios. Incluso, la producción y suministro de aquellos servicios, antes considerados públicos, como la salud, empleo, vivienda, agua potable, la energía eléctrica y muchos más, son ahora privatizados y puestos al servicio de la ganancia del capital privado.
La reducción de la pobreza y la superación de la marginación, la protección de las personas frente a las incertidumbres económico-sociales y la garantía de derechos básicos de los ciudadanos, que en algún momento fueron los pilares fundamentales del estado de bienestar, han sido desplazados por un estado mínimo, de oportunidades individuales y donde los servicios antes públicos son producidos y vendidos como mercancías, es decir, son apropiados solo por quienes tienen capacidad para adquirirlos en el mercado, lo que necesariamente provoca crecientes desigualdades en su satisfacción social. Actualmente, en la mayor parte de los países han desaparecido, o tienden a desaparecer, las que se consideraban responsabilidades estatales para cumplir con el derecho de la sociedad a la educación, la salud, vivienda digna, alimentación, el empleo dignamente remunerado, el respeto a las diferencias, o la seguridad de un ingreso, aún sin empleo, capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades elementales del trabajador y su familia. Al mismo tiempo se ha relajado la responsabilidad del Estado en la protección social universal contra los riesgos de la vida, sin discriminaciones o exclusiones, así como en el diseño y puesta en marcha de políticas de distribución del ingreso, o encaminadas a construir un sistema económico democrático que evite la dictadura del mercado y fortalezca la actividad pública de producción y distribución de bienes y servicios públicos básicos. Todo esto ha vulnerado la validez y vigencia del Estado Nacional, al que se le cantan ya los responsos como entidad soberana y se saluda su creciente participación como gestor de los intereses del capital privado y, particularmente, de las corporaciones transnacionales mediante la creación de ventajas competitivas. Conclusión: la más reciente reestructuración emprendida por el capitalismo a escala mundial, la globalización misma, ha sido dominada y dirigida por la ideología neoliberal, convertida en especie de sentido común de nuestro tiempo que no deja espacios para ninguna otra forma de pensamiento. No obstante, y aunque mucho se habla de los avances del neoliberalismo, su penetración e importancia se distribuye de manera desigual en el mundo y si bien puede observarse que buena parte de los dirigentes políticos y líderes empresariales en muchas partes del mundo han asumido plenamente la ideología neoliberal, la implantación de la economía de mercado no ha sido tan rápida y expedita como muchos pretenden o quisieran. En realidad, el desarrollo de la economía de mercado ha sido, en buena parte del mundo, menos intenso y veloz que el de los principios ideológicos y culturales en los cuales se sustenta. Tal y como ocurría en el pasado, cuando los gobernantes más despóticos y autoritarios exaltaban el valor de la democracia e insistían en asegurar que sus gobiernos eran expresión auténtica de la democracia. En los años recientes, el discurso cambió y los gobernantes del mundo libre entraron en una tenaz competencia para ver quién declaraba, con más fuerza y frecuencia, su adhesión a los principios y valores del libre mercado, convertido en paradigma inamovible, aceptado y proclamado como la única vía de crecimiento de las economías sin importar su nivel de desarrollo. Pero antes, como ahora, esos discursos tienen poco que ver con la realidad y en el caso específico de mercados funcionando libremente su existencia concreta es excedida con creces por la retórica neoliberal sobre sus bondades. Es decir, hay mucho menos mercado libre de lo que se proclama y los gobiernos de las naciones desarrolladas no parecen estar preocupados por la evidente distancia entre su discurso neoliberal con que aturden a los países dependientes, exigiéndoles la implantación del mercado, y, además libre, con una intensidad que ni siquiera existe en sus propias naciones, que en mayor o menor grado siguen siendo intervenidas, subsidiadas, reguladas y protegidas. En otras palabras, pese a las proclamas en favor de la propuesta neoliberal, los capitalismos desarrollados continúan teniendo gobiernos grandes, interventores, reguladores y protectores, que organizan el funcionamiento de los mercados, otorgan enormes subsidios a los productores y aplican sutiles, cuando no burdas, formas de proteccionismo, conviviendo con enormes déficits fiscales provocados más por los apoyos a la reproducción del capital, que por los gastos sociales requeridos para mejorar las condiciones de vida de la población. En síntesis, los países del capitalismo desarrollado son todo aquello que exigen dejen de ser las naciones dependientes, la mayor parte de ellas sus ex-colonias, donde los gobiernos nacionales pierden peso en la orientación del desarrollo de la sociedad y su economía, donde crecen no sin lamentarlo los mismos gobiernos que nada hacen para evitarlo los niveles de pobreza social y regional, además de imponérseles un conjunto de políticas tendientes a desregular la actividad económica bajo la consideración de que el libre mercado permite alcanzar precios más bajos, mejorar la calidad de los bienes y servicios. De la misma manera, a nuestros países se les exige abrir su economía, sin restricción alguna, al flujo de mercancías y capitales extranjeros.
Además de privatizar las empresas públicas, los recursos nacionales y, con el argumento de evitar presiones inflacionarias, procurar dogmáticamente la reducción del déficit fiscal, lo que lleva a reducir el gasto público en el renglón social y, finalmente, flexibilizar las relaciones laborales, además de privatizar todos los bienes y servicios públicos, pues todos deben ser privados y mercantiles. La experiencia de los países reformados siguiendo las pautas establecidas por el BM y el FMI, tal como es el caso de México, muestra que las contradicciones propias del capitalismo, sus crisis recurrentes y la creciente polarización social, han obstaculizado la expansión del neoliberalismo económico, aunque no su difusión e imposición ideológica y cultural, especialmente entre los sectores dirigentes políticos e intelectuales. En todo caso, no solo en los países del capitalismo desarrollado, sino también en los dependientes, la reestructuración neoliberal se ha hecho a expensas de los pobres y de las clases explotadas. Las desigualdades económicas y sociales se acentuaron y la prosperidad no alcanzó a derramarse hacia abajo, como aseguraba la reconfortante teoría del derrame, que plantea primero crear la riqueza para luego distribuirla, lo cual en los hechos ha significado anular toda política de desarrollo por impulsar el crecimiento de la economía en beneficio exclusivo del capital. Por decirlo de manera breve y concreta, las sociedades que el neoliberalismo construyó a las 2 últimas décadas, son peores que sus precedentes, más divididas, polarizadas e injustas. Los hombres y mujeres del mundo viven hoy bajo renovadas amenazas bélicas, económicas, laborales, sociales y ecológicas. De hecho, la humanidad sobrevive hoy en un mundo lleno de temores, zozobra y desesperanza. Finalmente, de las vicisitudes históricas de la imposición del neoliberalismo como ideología hegemónica en la mayor parte del planeta es posible extraer algunas experiencias. Sin duda alguna, las fuerzas y movimientos sociales que aspiran al cambio y que se expresan en contra de la globalización neoliberal, existen y crecen a contracorriente del consenso político de la era neoliberal. Sin embargo, desde el poder se trata a los portadores de las propuestas alternativas como excéntricos, o románticos incurables y fuera de lugar en la sociedad actual. Pero asumir el cambio como opción, significa empezar a dejar de aceptar a la sociedad capitalista y sus instituciones como inmutables y eternas. Es más, la historia demuestra que lo que parecía una locura en los años 50, por ejemplo la creación de millones de desocupados, la reconcentración del ingreso, el desmantelamiento de los programas sociales, la privatización del petróleo, el agua y la electricidad, la educación, la salud y hasta las cárceles, solo pudo ser posible, incluso con un bajísimo costo político para los gobiernos que las aplicaron, una vez que el neoliberalismo alcanzó su victoria ideológica sobre la sociedad y las otras opciones políticas, tanto capitalistas como anticapitalistas. En consecuencia, debe tenerse la seguridad de que es posible un proyecto no capitalista pensado de cara al siglo XXI, que reivindique la posibilidad de establecer un sistema economía y social, capaz de unir armónicamente la igualdad social con la democracia. Alguna vez, Max Weber escribió que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez, y exhortaba al mismo tiempo a soportar con audacia y lucidez la destrucción de todas las esperanzas porque, de lo contrario, seríamos incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Esas palabras sugieren una actitud fundamental, que no deberán abandonar quienes ya no se resignan ante un orden social intrínsecamente injusto como el capitalismo, y que pese al hostigamiento intelectual, la exclusión, la incomprensión, cuando no la persecución, siguen creyendo que una sociedad diferente es posible. La globalización neoliberal nos afecta de muchas maneras de que estamos constantemente bombardeados de inmensidad de distracciones y programación consumista a través de los medios de comunicación, principalmente por las cadenas de televisión que invaden nuestros hogares con infinidad de cantidad de información basura, como son los comerciales de una gran diversidad de productos y servicios innecesarios en su mayoría, así como los medios de destrucción mental con programas como lo es el fútbol, y los noticieros que infunden miedo y temor de manera constante. Este fenómeno por un lado abarca potencialmente todo el espacio o todo el planeta y por otro lado afecta a todas las áreas de la actividad humana, sabiendo esto los defensores de la globalización que son los grandes capitalistas que nos dicen que la globalización es la creación de un espacio mundial de intercambio económico, productivo, financiero, político, ideológico y cultural, el cual aumenta el desarrollo humano y la calidad de vida y ocultando los oscuros daños del capitalismo que se reflejan en el aumento de la riqueza en un
un porcentaje mínimo de la población y aumentando constantemente el nivel de pobreza del pueblo en general, viéndose claramente en los bajos salarios, en el aumento de precios en los productos básicos, en las deficiencias en la calidad de la educación y en el constante aumento de las afecciones de salud de los habitantes del país, aunado a esto la incapacidad del gobierno de ofrecer servicios de salud adecuados para la población así como los servicios sumamente necesarios de agua potable de calidad, drenajes para evitar las constantes inundaciones que afectan a la población. Por consiguiente considero que la globalización neoliberal es un fenómeno construido por el mundo capitalista a nivel mundial que no solo afecta mi vida cotidiana en mi sociedad sino más bien afecta mi entorno y perspectivas de vida derivado de las circunstancias tan limitadas que se viven en la sociedad, porque no importa si se tiene un buen trabajo, un buen negocio, si se es profesionista o microempresario, porque en cualquiera de estos casos el modelo económico neoliberal implantado actualmente garantiza que ninguno de estos sujetos puede rebasar cierto límite de desarrollo, y asimismo garantizando que todos aquellos ingresos regresaran al sistema capitalista por consecuencia del consumismo y los diseños de obsolescencia fabricados por la